Esos fueron los inicios y con esos inicios se inicia un proceso de crecimiento que en el año 93 tiene un punto de inflexión. El año 93 es el año del traslado a Cariñena. Se hizo una inversión muy importante para nosotros en aquel momento, una inversión arriesgada. Se construyeron 20.000 metros cuadrados y se agruparon y se integraron en la empresa los partners industriales, mediante una fusión por absorción. Conviviendo todos bajo el mismo techo, se empezó una etapa distinta. Simultáneamente se fueron incorporando directivos profesionales y se fue profesionalizando la gestión de la empresa. Y empezó también la etapa internacional de la empresa. Lo que hicimos fue exportar el modelo comercial que teníamos en España se repitió en otros países. Es importante que lo que hicimos no fue tratar de exportar nuestro producto directamente, sino la idea de la exportación de lo que llamamos la delegación. Y ahí aprendimos ya algo que consideramos importante, y es que independientemente de las dificultades de cada uno de los mercados, de los países, que si la competencia, que si las trabas de importación, que si los impagados. Al final, para nosotros, lo que hemos aprendido es que una de las claves fundamentales, quizás la más importante, es la persona, el líder que tenemos en cada uno de los países. Son equipos pequeños y el líder es fundamental. ¿Qué características son las que hemos visto que son importantes? Pues dos que deberían darse por supuesto. Uno es el compartir los valores, la honestidad. Hay que tener en cuenta que muchas veces están trabajando con mucha autonomía a miles de kilómetros. Y la segunda, el conocer el sector, la profesionalidad. Pero la tercera y más importante, como decía, es que sean líderes, que gestionen y motiven los equipos. Siempre hemos pensado que la motivación de los equipos es la clave del éxito. Y aunque vayamos a países distintos, con culturas distintas, al final las personas, desde el punto de vista de la motivación, son iguales y las palancas de motivación son las mismas. A partir de ahí, del año 93, iniciamos un periodo de crecimiento fuerte, crecimientos del 20-25% anual, y se fueron desarrollando lo que llamamos nuestras fortalezas simultáneamente. Esas fortalezas son una cultura orientada a las personas, un sistema de reporting, yo diría que muy exigente, contando que estábamos en el entorno de una empresa familiar, y un sistema logístico, o la supply chain, muy trabajado y muy evolucionado. Para hacer una tienda no hay grandes barreras tecnológicas, pero el volumen, cuando hablamos de varios hipermercados simultáneamente, cuando hablamos de cambios que siempre ocurre en el sector de retail en la programación, cuando hablamos de la velocidad de suministro que es necesario, el modelo se complica terriblemente. Y entonces la supply chain, el modelo logístico, es una de las claves de competitividad en nuestro sector. Estas fortalezas que desarrollamos o empezamos a desarrollar en esta época fueron fundamentales para el futuro, como luego os explicaré. En este momento, en el año 98, llegamos a un modelo como el que veis aquí, ¿vale? Teníamos la fábrica en Zaragoza, en Cariñena, y desde allí exportábamos a 12 países distintos con el modelo que os he explicado. Facturábamos 65 millones de euros, de los que estábamos orgullosísimos, con una plantilla de 500 personas. En ese momento exportábamos el 36% de nuestra producción. Estábamos realmente en la cresta de la ola. Y en ese momento sufrimos un shock, que fue la oferta de una empresa de capital riesgo para tomar el control de la empresa, fusionarla con una empresa similar francesa, Hermès Metal, muy parecida a nosotros, con intención de hacer un grupo europeo. Nosotros, que éramos dueños de nuestro destino en ese momento, entramos en un dilema de analizar si valía la pena seguir con esa autonomía o si el tamaño y la seguridad que eso daba era suficiente razón como para dar ese paso. Enseguida se fueron
perfilando y aclarando los intereses de las diferentes partes. La propiedad con una sucesión no claramente definida, los directivos con oportunidades dentro de un grupo internacional, pero también con miedos a lo que supone el cambio y entrar en incertidumbre, y los trabajadores o la empresa, donde veíamos que realmente el tamaño podía ser una forma de securizar el futuro. Como sabéis, dijimos que sí y formamos, a través de un LBO, el primer grupo europeo del equipamiento comercial. ¿Teníamos alternativa? Bueno, pues desde luego nosotros no teníamos la capacidad financiera de crecer por adquisiciones de otras empresas y formar un grupo grande. Y el tiempo nos ha dado la razón de que realmente en nuestro sector el tamaño era un factor clave.